Hola caprichosas, caprichosos. Bueno, en este vídeo os voy a enseñar la manera en la que yo hago el remate de inicio cuando además voy a meter unos hilos de color. Ahí en la imagen veis que estoy mezclando dos tonos, el blanco y un rosita. Ya en algún vídeo os expliqué, yo creo que hay dos vídeos, lo que pasa es que llega un momento que ya te olvidas de todo lo que grabas, pero bueno, creo que hay dos vídeos relacionados con el tema de meter color en los encajes. En este caso son unas baldas, con lo cual van a ir rematado en rectito y va mezclado el color blanco roto o el blanco 2 de ancho y el rosita, ¿vale? Sabéis los hilos que yo utilizo, pero aún así os los enseño. Son los hilos de Anchor en el grosor número 20 y en el color 2, que es el blanco roto. Y tengo el rosita, que es de la misma marca, del mismo grosor, y el número 48 es el color rosa, porque tiene otro más asalmonado. Este es el color rosita, que es un rosa bebé. Entonces, yo os voy a explicar cómo yo lo hago, porque sé que hay veces que... bueno, sé que hay veces no, hay muchas maneras de empezar los trabajos. Yo la manera en la que empiezo mis trabajos, dependiendo de para lo que sean, siempre busco la manera evidentemente que mejor queda rematado, desde mi punto de vista. Cuando se empiezan las puntillas en recto, lo normal, o para muchísimas, perdón, para muchísimos de vosotros lo normal es empezar las labores a caballito. Yo las empiezo a caballito cuando es un remate que va a quedar muy incrustado en la tela para que quede lo más finito posible. Sin embargo, cuando es un remate que va a quedar al aire, esto ya os digo que van a ser unas baldas, no sé si lo dije al final, cuando hacemos el remate para un trabajo que va a quedar al aire con los bolillos a caballito y el remate a punto de lienzo, no es que quede mal, pero para mí queda un poquito flojo, queda un poquito endeble. Entonces a mí me gusta, aparte de dar ese remate de punto de lienzo o esas vueltas de punto de lienzo, me gusta rematarlo con un refuerzo que es, en principio tengo intención de grabarlo, que es con un ganchillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer o lo primero que tenemos que saber es el número de bolillos que tiene el patrón, porque vamos a distribuir los bolillos en la parte superior. ¿Cómo los contamos? Pues es muy fácil. Voy a ampliar un poquito y en este caso vamos a contar los pares que tienen en este dibujo o esta puntilla. Es una puntilla de doble cinta. Esas dos líneas más oscuritas que nos vienen remarcadas son los hilos pasivos que vienen en el trabajo y que van desde el principio hasta el final siendo los mismos. Yo siempre que tengo que coser una puntilla, el primer alfiler le cuento que tiene 3 pares para contar con el par de remate. Entonces siempre coloco 3 pares en el primer alfiler. De manera que 3, las cintas también es un número que podemos variar, pero yo prácticamente siempre pongo 2 pares en el caminito de la cinta, de manera que lleva 3 y 2 pares de cinta 5 y 2 7 y el guía de esta zona 8 pares. Estas primeras líneas son cadenetas. Además nos viene marcado en el patrón con una línea un poquito más gordita. Entonces 8, 10, 12, 14, 16, 18 y para que esta zona me quede más tupida, en lugar de poner un par, que es lo que nos indica, yo aquí he puesto 2 pares, de manera que 18 y 2, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 25 pares. Me refleja un poquito el foco que tengo justo encima. 25. Luego, esta es la zona en la que menos bolillos o menos grueso de pasivos lleva la onda. Yo en principio siempre pongo 2 pares también para cubrir esta zona menos tupida, porque cuantos más pares pongamos aquí, esta zona y esta zona, que es la que recoge bolillos y suelta bolillos, se va a llenar de muchísimos pares. Entonces, para evitar que aquí haya una acumulación excesiva de bolillos, yo suelo poner 2 pares. De manera que yo creo que iba por 25 y 2, 27 y el guía 28, 29 y 30 pares. Vamos a volverlos a contar. 3 pares de la orilla y 2, 5 y 2, 7 y una 8.
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2 pasivos 27, el guía 28, 29 y 30. 30 pares de bolillos. Una vez ya tenemos claro el número de bolillos que tenemos, si queremos simplemente hacerlo en un color, es ir colocando los bolillos en la parte superior en el remate inicial. Como en este caso tenemos que mezclar dos colores, tenemos que tener muy claro dónde vamos a meter esos colores. Yo los hilos de color siempre los meto en zonas donde nunca se pierden, es decir, donde si yo lo coloco en esta zona va a acabar en esta zona, no se me va a entremezclar. Porque el medio punto, por ejemplo, sabéis que van cruzados en diagonales, con lo cual empieza aquí, pero termina en esta zona, se nos metería en este dibujo y afearía un poquito los cambios de color, a no ser de que queráis que todo el encaje quede como disperso de colores distintos. Yo suelo meterlos en los sitios donde sé que no voy a perder ese hilo de color. Entonces yo siempre lo meto en la parte de las cintas. En este caso son 2 cintas, con lo cual en la doble cinta voy a meter hilo de color. Voy a meter un hilo de color a los guías del punto de lienzo que me va haciendo toda la serpentina de la onda, porque queda como un velo de color muy bonito. Y luego también he metido los 2 últimos pares para que me quede esta zona final con ese velo de color rosado. De manera que ahora, ¿dónde los tenemos que colocar? Yo cuando empiezo las labores así, lo que hago es primero saber los bolillos que lleva, digamos, limito muy bien hasta dónde quiero que llegue mi remate. Yo siempre empiezo con dibujos enteros, nunca con medios dibujos, siempre empiezo con dibujos enteros y delimito muy bien hasta dónde quiero que llegue el remate de mi encaje. De manera que coloco un alfiler aquí y un alfiler aquí. Como veis, ya está pinchado porque voy a hacer la tercera balda en estos momentos. Entonces ya tengo todo el patrón pinchado. Coloco un alfiler aquí y un alfiler aquí. Y ahora, ¿cuántos alfileres tenemos que poner? Yo, la manera en la que lo hago es muy sencilla. Si el total de mi encaje tiene 60 bolillos, lo divido entre 4 bolillos que voy a poner en cada alfiler, para que luego la distribución en el punto de lienzo sea bastante homogénea. Siempre hay zonas que arrastran luego por el dibujo esos pares de punto de lienzo, pero para que en principio el remate sea lo más homogéneo posible, los coloco de 4 en 4. De manera que si dividimos los 60 bolillos en total que lleva el encaje entre 4 bolillos que voy a poner en cada alfiler, me salen 15 alfileres. Entonces, en esta distancia coloco 15 alfileres con 4 bolillos en cada alfiler. También os puede pasar que en la división no os quede exacta, es decir, en este caso sí que queda una división exacta. Si no queda una división exacta, lo que hago es en el primer alfiler del pie coloco 6 bolillos, de manera que si tuviera por ejemplo, en vez de 60, que nos queda la cuenta exacta, si tuviera 62, 6 pondría en esta zona y de esos 62 quitaría los 6 que estoy poniendo aquí, que me quedarían, si no lo digo mal, 56, y esos 56 los dividiría entre 4, que son el número de agujeritos. Es muy fácil. El total lo dividís entre 4 y os da el número de alfileres. Que la división no da exacta, de ese total quitáis 6 que colocáis aquí, y con el resto lo dividís entre 4 para marcar el número de agujeritos que necesitáis. Yo es como lo hago. Entonces, sabiendo que ya tenemos que tener 15 alfileres, me voy a poner los alfileres aquí cerquita y vamos a empezar. Hemos quedado que los 3 primeros pares son blancos, de manera que yo me busco 2, que en este caso teníamos una división exacta. Pues busco 2 pares, les estiro bien, voy a quitar un poco el zoom de primeras. Esto al principio, hasta que se organizan un poquito, sabéis que dan un poco de guerra, y simplemente le doy una vueltita al alfiler y le coloco en el primer agujerito que ya me marca esa limitación que yo he hecho. A partir de ahora, pues vamos colocando. Sabemos que el primer puntito lleva 3 pares, pero hemos colocado 2 blancos, de manera que me tengo que buscar
un par blanco y el siguiente ya pertenece a la cinta, de manera que me busco uno rosita. Y en este alfiler va a ir un hilo blanco y un hilo rosa. Un par blanco y un par rosa. Y tienen que tener esta colocación. Primero va el blanco y luego va el rosita. Le doy una vuelta al alfiler y ahí le dejo. Quitamos los retorcidos, pero siempre manteniendo ese orden. Los siguientes bolillos, los 4, tienen que ser rosas porque tenemos que colocar 8 bolillos juntitos rosas, que son los que me da la cinta del pie. De manera que los 4 son rosas. Y ya tenemos colocados 6 bolillos rosados. En este caso da igual cuál vaya primero porque todos son rosas. Como la cinta lleva 8 rosas, tenemos que buscar los 2 siguientes en rosita y otros 2, voy a poner este que tiene menos y la cinta siempre me lleva menos hilo, y los guías o el siguiente par en blanco. Y tiene que tener esta posición, primero el rosa y luego el blanco, para que nos queden ya distribuidos dentro de nuestro encaje. Coloco un alfiler y primero el rosita y luego el blanco. En el siguiente alfiler, que es el que tenemos en esta zona, pero ya me va a ir exactamente al comienzo de lo que es la parte de la serpentina, del punto de lienzo, tengo que meter los guías en rosa, porque es el que me va a dar el puntito de color. Entonces, en el quinto alfiler meto un par rosa, que en este caso veis que tengo muchísimo hilo metido, porque es el que va a gastar más hilo y es el que me va a ir haciendo la serpentina de color. Entonces, coloco un par rosa y un par blanco. Le doy una vueltita al alfiler y les dejo colocados. De manera que ya les tendríamos colocados de esta zona. Fijaros, 3 pares blancos, 4 pares rosas, el guía que va a formar también parte del pie en blanco y luego este par rosita, que es el que me va a dar todo ese velo de color a toda esa zona. Los siguientes bolillos, a excepción del último par o del último alfiler, que lleva 2 pares, mejor dicho, son todos blancos menos ese último, que voy a meter los últimos rosados. De manera que voy a colocar todos los alfileres, voy a hacer toda la parte del punto de lienzo y os voy a explicar cómo yo encauzo, digamos, el encaje una vez hecho ese remate. Lo que sí que es verdad es que lo que hago una vez después de colocado ese alfiler, tal cual les tengo, les doy un nudito. Ese nudo va a quedar fuera de nuestro remate, pero ese nudo lo que va a hacer es evitar que cuando nosotros tengamos ya el remate hecho, hayamos trabajado y vayamos quitando los alfileres, la última vuelta que hemos hecho la primera, mejor dicho, que hagamos de punto de lienzo, al quitar los alfileres se nos escape hacia arriba. Entonces hago un nudito en todos los alfileres, no en uno sino en todos, de manera que lo que va a hacer es sujetarme esa primera vuelta del punto de lienzo. Este nudito que estoy haciendo va a quedar fuera de mi remate, pero me va a ayudar a que me queden las vueltas del punto de lienzo quietitas, ¿vale? No lo había hecho antes, pero lo hago en todos los alfileres. De manera que distribuyo todos los bolillos en los alfileres, hago las vueltas de punto de lienzo y vuelvo a enganchar el vídeo. Bueno, pues ya tengo hecho el remate, así en un periquete, para vosotras. Yo en el remate hace tiempo, hace años, daba 4 vueltas de punto de lienzo. Ahora, hace ya muchos años, doy 6 porque me refuerza todavía más el remate. Hoy el día está muy nublado y va a haber muchos cambios de luz por lo que veo, porque me he dado cuenta mientras he estado trabajando así sin mirar para la cámara que se van notando los cambios de luz. Bueno, así a priori se ven muy levemente los tonos de los hilos, porque es verdad que el hilo que yo he metido de color
por petición de la persona que me lo ha encargado, es un color muy débil. Evidentemente, cuanto más fuerte es el color, el color del color que pongáis de relleno, de velo de color, evidentemente se os va a notar más. También sabéis que yo los vídeos los grabo ya cuando tengo un trozo para enseñaros fuera de lo que son los alfileres, de manera que luego os lo enseñaré. Bueno, 6 vueltas de punto de lienzo. Y ahora, ¿por dónde empezamos a organizar los bolillos? Yo es un encaje que ya llevo casi 2 metros hechos, de manera que no tendría que tener ningún truco a la hora de saber dónde van colocados los pares. Pero yo os voy a explicar también cómo yo lo hago cuando es la primera vez que hago un encaje y no sé exactamente, sobre todo, no sé exactamente los pares que lleva esta zona, que es donde vamos a empezar, porque hemos contado los pares que lleva justo esta zona, pero aquí es donde vas a incorporar y sacar bolillos, con lo cual esta zona, cuando es la primera vez que lo haces, no sabes exactamente los pares que lleva. Entonces yo lo voy a hacer como si fuera la primera vez que lo estoy haciendo, aunque ya sé exactamente los pares que llevan esa zona. Pero bueno, como si fuera la primera vez que lo estoy haciendo, y voy a explicaros cómo yo me organizo para saber exactamente dónde colocar los bolillos. La parte del pie, como es una zona fija de hilos, no hay ningún problema. Los 2 pares retorcidos, los 2 primeros pares, vuelta a vuelta, y el siguiente es el par de la costura que yo llamo siempre, de manera que los 3 primeros pares ya los tengo organizados. 2 vueltas a los guías y paso los 2 pares de color rosa, que son los de la cinta. Como es una cinta doble, tengo otros 4 hilos rosados por aquí que me vienen, que son los que me enganchan la cinta. Estaba pensando sin pensar. Entonces, con los 2 pares siguientes, que tengo uno blanco y uno rosa, lo que hago es cruz, vuelta, cruz, clavo el alfiler ahí justo donde está el inicio de mi dibujo, cierro el alfiler con cruz, vuelta, cruz, y ya me vienen los guías blancos hacia esta zona para pasar la segunda cinta. En el medio van uniéndose las cintas o los guías de la cinta, y el pie, digamos que ya lo tendríamos organizado, que es la parte que sabemos seguro los bolillos que lleva sin tener que andar contando por ningún lado. Entonces yo siempre dejo preparada ya esta zona, clavo, bajo 4 y recojo el par de la orillita. Esto es un pie normal, en el medio van enganchaditos o dados la vuelta a los guías, y pasamos el pie hacia el otro extremo. De manera que estos 8 pares ya están organizados en el trabajo. Los guías blancos, las cintas en rosita. Tenemos un guía en esta zona y otro guía en esta otra zona. Ya tendríamos el pie organizado. Ahora es donde exactamente no sabemos los bolillos que lleva. Ya os digo que yo, como ya he hecho unos cuantos, ya lo he hecho varias veces, ya sé los bolillos que lleva. Pero cuando no sabemos exactamente el grosor o el grueso de pasivos que lleva en esa zona, lo más fácil es acercarse hacia el otro extremo del encaje, donde los pares ya van fijos o son los bolillos exactamente, sabemos los que son. Entonces, aunque es un poco rollo, muevo todos los bolillos nuevamente hacia el otro extremo. Yo esto lo hago la primera vez que hago el encaje, y repito, cuando no sé los bolillos que lleva en esa zona. Ahora sí lo sé porque ya he hecho mucho. Los 2 primeros pares son los que me hacen, a ver si no me hace tanto reflejo. Es que si quito el foco, ¿veis? ¿Lo veis mejor? ¿Se ve mejor así ahora mismo? Venga, aunque esté un poco más oscuro, lo voy a dejar así. Los 2 primeros pares son los hilos rosados, que son los de esta zona, con lo cual esos salen de ese alfiler. Y ahora todos estos bolillos van metidos en toda esa filetita de cadenetas, de manera que voy dejándolos preparados, y si queréis podéis dejar un alfiler marcando dónde va exactamente esa cadeneta. Ya ajusto bien arriba,
hago una pequeña cadeneta y dejo el alfiler sujetando. 1, 2 y 3. Bueno, yo estaba contando, pero aquí hay que llevar la cadeneta que necesite el espacio que tenemos. Venga, preparo todas las cadenetas y continuamos. Y cuando ya hemos preparado todas las cadenetas que van a entrar directamente al dibujo, estamos en esta zona y hemos preparado todas estas cadenetas, el resto de bolillos que quedan sin cadeneta son los que van a ir metidos dentro del punto de lienzo, del caminito rosado que vamos a hacer de punto de lienzo. Como veis, a la vez que voy cogiendo los hilos, los voy ajustando ya a su sitio un poquito. Y como veis, queda el reparto de los alfileres y del punto de lienzo, la verdad es que queda fenomenal. De manera que ya solamente nos queda coger nuestros guías rositas, que son los que más hilo llevan, y meter todos ellos en el punto de lienzo. Este es el comienzo de este encaje, pero es que todos los encajes, digamos, empiezan a más o menos igual. Tenemos que darnos cuenta, estudiar un poquitín antes el dibujo, pero luego todos los bolillos o todos los encajes empiezan igual. Ya os digo que esta zona es la que más dudas podéis tener, pero organizando de derecha a izquierda todos los pares, no vais a tener ningún problema. Antes de empezar un encaje siempre hay que estudiarlo un poquito, sobre todo cuando a lo mejor no tenemos mucha base del estudio de los encajes o de los patrones. Ahora ya solamente tenemos que ir siguiendo el dibujo que nos marca nuestro patrón e ir metiendo las cadenetas y sacándolas donde nos vaya indicando nuestro dibujo. Ahí se ha perdido un poquito el color rosado, pero os voy a enseñar ahora el encaje o los encajes que ya tengo para que lo veáis mejor. Bueno, por aquí ya vamos sacando cadenetas y voy a meter la primera cadeneta y voy a dar por finalizado el remate como tal, porque esto ya simplemente es ir siguiendo el dibujo de cada patrón que estéis haciendo. Como dejamos la cadeneta preparada con un alfiler, le levanto y ya sin más sería trabajar. Voy a quitar el zoom, voy a ver si con la luz, que fijaros, yo con este foco es con el que trabajo todos los días, tanto de día como de noche. Pero no sé hasta qué punto se va a ver bien mis encajes. Bueno, pues aquí tenéis los encajes que tengo hechos. Como veis, ya os dije que tenía casi 2 metros. Tengo que hacer 3 baldas de 80 centímetros. Tengo 2 baldas hechas, pero lo que os voy a enseñar es el remate del comienzo, que es lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo. Ese es el remate tal cual. A ver, ¿se vuelve a ver mejor así? Es que no se ve nada el rosado, pero bueno, a ver. Es un color muy tenue, con lo cual si pongo mucho el foco, yo creo que se pierde más, ¿verdad? Bueno. Aquí tenéis el remate de inicio. Como veis, la distribución del punto de lienzo, la verdad que queda... Ahí se ve mejor, ¿a que sí? Yo me empeño en poner la luz, pero creo que en este caso se ve mejor sin ella. Todo el reparto del punto de lienzo, como veis, queda extraordinariamente. Toda esa filita de nudos que os dije del principio, como veis, queda en la parte externa. Y ahí tenéis cómo hemos distribuido, digamos, los colores desde el principio ya al comienzo del encaje. Ahí se aprecia menos porque es el grueso donde van muchos bolillos de blancos y solamente un par de guía. Y a medida que vamos avanzando y toda esa zona de la orilla en rosado. El remate final no lo voy a grabar porque es exactamente igual. Lo único que hay que hacerlo a la inversa y es más fácil, porque simplemente tenemos que ir trabajando el encaje tal cual vamos tejiendo normal, llegar al punto justo del límite que marcamos del remate, hacer las vueltas de punto de lienzo, que vuelven a ser 6, y como veis en el final tengo el mismo nudito para que esa última fila no se me escape. Son exactamente iguales.
lo que quería en este caso es enseñaros la distribución inicial de lo que son el remate con hilos de color. Y lo que más me gusta, porque sé que es un color muy clarito, es enseñarlo así, todo juntito, para que veáis que efectivamente se ve el color. Es que este color, al ser tan clarito, si enfoco muy directo la luz, se pierde mucho el rosa. Si lo estoy trabajando en el cartón verde, se pierde mucho el rosa, pero como veis, evidentemente es un color muy clarito, ¿eh? Ya os digo que si ponéis un hilo mucho más fuerte se va a destacar mucho más. Pero es que me encanta, me tiene enamoradita y bueno, pues que me ha apetecido grabar este vídeo porque de hecho ayer por la noche me dediqué a otra cosa para dejar precisamente grabar este vídeo de remate inicial por la mañanita, porque me daba pena no enseñaros este trabajo. Así es que caprichosas y caprichosos, si habéis llegado hasta aquí sois unos valientes, porque no sé cuánto de largo va a quedar el vídeo, pero que muchísimas gracias por estar aquí, por haber llegado hasta el final y que nos vemos en un siguiente vídeo. Os quiero un montón.